de la dimensión literaria del Evangelio de Lucas. Algunas cosas que ya vimos hace unos años, cuando pues, ya veíamos los Evangelios, pero que es bueno que caigamos en la cuenta de ellas. Voy a hablar básicamente de tres cuestiones. En primer lugar, vamos a recordar que Lucas se escribe en un momento en el que ya había otros evangelios escritos, en concreto el Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Y es la pregunta a la que intentamos responder en este primer momento. ¿Por qué Lucas escribe un Evangelio nuevo? La segunda cuestión a la que vamos a intentar responder o acercarnos son las fuentes que utiliza Lucas en la elaboración de su Evangelio, de su escrito. Y en tercer lugar, vamos a acercarnos también muy brevemente a algunas cuestiones relativas a la forma externa del Evangelio. Es una charlita de media hora, porque hemos dicho que a las 8 terminábamos, así que picadito, que dicen por ahí. Lo primero de todo, en ese primer entender el hecho de que Lucas tiene delante otro Evangelio cuando compone el suyo, es distinguir entre Evangelio con mayúscula y Evangelios. Evangelio viene del griego, como bien sabemos todos, ¿no? que es la unión de dos palabras, eu, que es bueno, y angelion, que tiene que ver con el mensaje. De ahí viene ángel, por ejemplo. Ángel es el mensajero. Evangelion es la buena noticia, es el buen mensaje. Y siempre el buen mensaje, la buena noticia es la de Jesucristo. Es el Evangelio de Jesucristo. Con el tiempo, después de unos cuantos años, de muchos años, de la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor, se ponen por escrito expresiones concretas de esos evangelios, de ese evangelio en mayúsculas. Y son los evangelios en concreto, el evangelio que elabora Marcos o Mateo, Lucas, Juan, son los evangelios de Jesucristo según cada uno de estos, ¿no? Pero es importante que distingamos estos dos elementos porque son conceptos y se refieren a cuestiones diversas. El evangelio es el mismo, con 4 expresiones distintas, según el autor y según los destinatarios, según el contexto, según la época. ¿Va? Cuando Lucas empieza la elaboración de su Evangelio, tal como comienza el libro de Hechos, dice: puesto que muchos otros se han propuesto la tarea de componer un relato de las cosas que han sucedido entre nosotros, puesto que muchos otros se han propuesto la tarea de componer un relato, es decir, ya habla de algunos relatos que están circulando por ahí con la historia de la buena noticia de Jesús. ¿A qué se refiere? Pues que nosotros sepamos, se refiere al Evangelio de Marcos. Seguramente había más, pero que conociese Lucas, que tuviese delante y que nosotros conozcamos, realmente el único relato completo es ese Evangelio de Marcos. Sabemos que el Evangelio se compone, el de Marcos, pues antes del año 70, en ese límite histórico, y que unos 10, 15 años después pues tiene lugar la elaboración de este Evangelio de Lucas. Por lo tanto, es el Evangelio de Marcos el primero que tiene, o el que tiene delante Lucas a la hora de escribir su Evangelio. Saber esto es muy interesante, porque leyendo Marcos y leyendo a continuación Lucas, somos capaces de descubrir los acentos, los subrayados que Lucas quiere hacer. Lo mismo hará Mateo. Tiene delante Marcos y hace sus subrayados, sus acentos, hace unas ampliaciones, se fija en determinados aspectos. Eso es muy importante. Un ejemplo muy sencillo para que nos demos cuenta. Un constructor hace una serie de casas de estas adobadas, dice mi sobrina, una colección de cartas adosadas, y las entrega las llaves a distintas personas, ¿no?, que han adquirido esas casas. Son todas iguales y tienen lo elemental: la cocina un poquito amueblada y lo demás, la pared pintada y ya está, ¿no?, algún armario empotrado. En el número 1 de esa calle, con las casas nuevas, han puesto a Monseñor Ángel María, le han dado una casa a él. Y es la casa parroquial. Entonces Ángel María adecúa esa casa según sus necesidades y según su forma de ser. Pues como es el cura párroco, pues hombre, piensa que un despacho para recibir y también una sala para Cáritas,
y luego arriba una parte privada pues para dormir, descansar, y tiene sus imágenes, sus iconos, sus cosas, y bueno, pues ahí hace su ampliación, su remodelación de la casa según es él y según las necesidades que tiene. En el número 3 de la misma calle pues ponen a una profesora casada con 3 niños pequeños. Claro, la casa es totalmente distinta, ¿no? Porque necesita 2 coches y por lo tanto el aparcamiento lo tiene que ampliar, necesita una sala de juegos para los niños, la cama evidentemente de matrimonio es mucho más grande que la que tiene don Ángel María, que es una cama célibe, pequeñita, estrecha, que no. La misma casa entregada por el constructor se amplía, se adecúa a las necesidades de los destinatarios, se ajusta. Eso ocurre con Lucas y Mateo con respecto a Marcos. Un ejemplo con un texto. En el capítulo 4 de Lucas leemos el pasaje con el que hemos comenzado esta tarde el encuentro. Jesús va a la sinagoga de Nazaret, en su tierra, lee el texto de Isaías. Ese pasaje es muy importante, porque hasta ese momento Jesús había sido una persona que no tenía un especial protagonismo, junto con María, Isabel, Juan Bautista y algunos más, pues aparecían en el relato de la infancia con una cierta normalidad y una cierta equidistancia protagonística, ¿no? Sin embargo, a partir de aquí ya no. A partir de aquí el protagonismo total es de Jesús. Y en este pasaje empieza la vida pública de Jesús. En el capítulo 4, con ese texto que hemos leído, comienza la vida pública de Jesús. Este texto lo toma Lucas del capítulo 6 de San Marcos. Capítulo 6, versículo 1 al 6a, apenas 5 versículos y medio. Lo que hace Lucas es deslocalizar en primer lugar el pasaje. Marcos lo tiene en el centro del Evangelio, más o menos, un poquito antes, en el capítulo 6, cuando Jesús ya ha predicado, ha hecho exorcismos, ha hecho una infinidad de cosas. Lucas lo pone al comienzo de la vida pública de Jesús. Eso es muy interesante. Y además, conviene que caigamos en la cuenta de la ampliación que tiene. Es decir, en Marcos apenas son 5 versículos y medio, en Lucas son 15 versículos. Y Lucas, además de recordar aquello que cuenta Marcos que hizo Jesús en la sinagoga de Nazaret, incorpora el texto de Isaías, lo copia, se refiere a Elías, se refiere a Eliseos, a unos profetas, ¿no? Es decir, ¿qué acento está poniendo ahí? ¿O cuáles son los acentos que propone Lucas con respecto a Marcos? Pues en primer lugar, nos da a entender que ese texto, ese discurso de Jesús en la sinagoga, esas palabras, significa un relato, es un relato programático. Se presenta Jesús en sociedad y dice lo que va a ser su vida. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar, a proclamar, a liberar, a sanar. Ese es el ministerio de Jesús. Y además es un ministerio que se realiza en clave profética. Marcos no tiene ninguna referencia ni a Isaías, ni a Eliseo, ni a Elías. Lucas tiene mucho interés en presentarnos a Jesús como un profeta. Vemos, por lo tanto, que esos subrayados, esas variaciones que leemos en Lucas, o en su caso en Mateo, con respecto a Marcos, nos hablan de la idiosincrasia, de la particularidad que tiene el Evangelio de Lucas. Vemos, por lo tanto, eso. Lucas compone un Evangelio teniendo delante el relato de Marcos. Lo mismo hace Mateo, un poquito antes. Compone su Evangelio teniendo delante el Evangelio de Marcos. Y es muy interesante el reconocer que de forma independiente Mateo y Lucas amplían el relato de Marcos y lo amplían de una forma similar. De forma independiente quiero decir que Mateo no tenía delante Lucas ni Lucas tenía delante Mateo. Lo que tenían delante ambos era el relato de Marcos. Lo hacen en contextos distintos y en situaciones geográficas diversas. Y sin embargo la ampliación es idéntica. En primer lugar, incorporan Mateo y Lucas con respecto a Marcos un relato de la infancia. Marcos no tiene relato de la infancia de Jesús.
comienzo del Evangelio de Jesucristo, de Jesús, Cristo, el Hijo de Dios, una predicación de Juan Bautista, unas tentaciones, y a continuación la elección de los primeros discípulos. Pero no hay relato de la infancia. Mateo y Lucas añaden un evangelio de la infancia a ese texto de Marcos. Un relato de la infancia que en ambos casos pues tienen mucha entidad, pero que son muy distintos. Son muy distintos. Por ejemplo, en Mateo los que se acercan a adorar al niño son los magos. Y en Lucas, los pastores. Eso ya nos tiene que dar una idea de la sensibilidad que tiene Lucas con respecto a la gente, ¿no? a la gente sencilla. El tema. Con respecto, por ejemplo, al tema de la localización, el nacimiento de Jesús, Mateo insiste en el nacimiento en Belén y luego ya se suben a Nazaret después de pasar por Egipto, ¿no? Sin embargo, Lucas no, dice, van a Belén porque hay un censo, pero no, el centro suyo es Nazaret. Son elementos distintos. Los personajes en la Sagrada Familia, en Mateo el protagonismo es de José. José es el que tiene la visión, José es el que es denominado justo, es el que... En Lucas no, el protagonismo es de María. María es la que escucha al ángel, la que va a ver a Isabel, es la que va. Quiero decir con esto que es la ampliación en el mismo sentido, pero son ampliaciones totalmente distintas. Un segundo elemento que incorporan Mateo y Lucas con respecto a Marcos es la enseñanza. En Marcos Jesús hace muchísimas cosas, exorcismos, curaciones, también predica y también tiene algún pequeño sermón, pero sobre todo hace cosas. Mateo y Lucas incorporan un cúmulo grande de enseñanzas de Jesús, pero también de forma distinta. Mientras que Mateo agrupa la enseñanza en 5 grandes discursos, el primero sería es el Sermón del Monte, en los capítulos 5, 6, 7, y es un cúmulo de cosas, ¿no? Empieza con las bienaventuranzas, luego que si la sal y la luz, luego la limosna, la oración y el ayuno, luego otra cosa. O sea, ha juntado muchos temas distintos y los ha ido juntando en 5 grupos. Bueno, eso hace Mateo. Lucas reúne la mayor parte de la enseñanza de Jesús en esos capítulos del camino, que hemos dicho que van del capítulo 9 al capítulo 19. Una ampliación, pero de distinta forma. Y el tercer elemento que incorporan ambos evangelios es el cúmulo de apariciones tras la muerte y resurrección de Jesús. Marcos no contiene apariciones en su forma inicial. Es decir, cuando el evangelio termina una redacción final que se da por buena, concluye en lo que actualmente conocemos como el versículo 16:8, con el anuncio del ángel a las mujeres y ya está. Las apariciones que nos relata Marcos 16:9 a 20 son incorporación seguramente del siglo II, del principio del siglo II, cuando un redactor se da cuenta de que faltan cosas importantes y las incorpora. Cogen a los otros textos y mete algunas apariciones. Pero Mateo y Lucas las meten desde el principio, incorporan apariciones de Jesús, pero también de forma distinta. Por ejemplo, Lucas incorpora muchas más apariciones que Mateo. Las apariciones de Mateo tienen lugar en Galilea y las de Lucas en Jerusalén. Y Jerusalén nos propone esa aparición tan preciosísima que es el relato de los de Maús, ¿no? En el capítulo 24, que eso es una cosa única y que es una delicia de texto. En resumen, Mateo y Lucas tienen delante Marcos y amplían, mejoran el Evangelio, no porque estuviera mal, sino porque ven que era necesario mejorarlo para sus fines. Y lo mejoran siguiendo el mismo esquema, pero realmente desde situaciones y desde contextos distintos e independientes. Hemos visto que llevan el mismo esquema, infancia, enseñanza, apariciones, pero que son añadidos totalmente distintos. ¿Por qué se produce esa ampliación en ese mismo esquema? Porque lo que hacen Mateo y Lucas es fijarse en una forma de literatura muy propia de aquella época. Eran las biografías que entonces se denominaban en esa forma, tenían el nombre de encomios.
y que más que contar las cosas pues, cronológicamente con fidelidad según habían sucedido, lo que hacen es intentar dibujar un perfil atractivo, interesante, del personaje al que se referían. Y esos encomios, esas biografías de la época, tenían ese esquema común. Comenzaban con un relato de la infancia, un relato de los primeros años de la persona, donde había nacido. ¿Recordáis el dicho ese? No, pero es que de Nazaret puede salir algo bueno. Dicen, Nazaret. ¿Qué de Calahorra? Calahorra sí, porque es un pueblo con entidad, pero Nazaret era un sitio que no tenía ni una cosa nimia, ¿no? ¿De quién eres? Todavía vas al pueblo yo voy al pueblo de mi padre, ahí cerca de Aranda de Duero, ¿y tú de quién eres? ¿No? Porque identificar la uva, pues se identifica mejor si conoces la cepa de la que ha salido, ¿no? Eso es interesante. Entonces, era muy bueno, y lo hacían así, pues intentar eso, señalar el contexto en el que una persona nace, los acontecimientos, la familia, la escuela, alguna cosa curiosa de su infancia, un relato de la infancia. Un segundo elemento que contenían esas biografías tenían que ver con el oficio al que se dedicaba esa persona. Si era un político, pues la gestión que realizó y esas cosas, ¿no? Los pantanos que inauguró, este tipo de historias. Si era un guerrero, un general, pues bueno, las batallas que venció, los esclavos que conquistó, que sometió, las tierras que dominó, la riqueza que aportó al imperio. Y si era un maestro, como en el caso de Jesús, pues las enseñanzas, porque los maestros enseñan. Enseñan. Y lo que hace Lucas es eso, incorporar, y lo hace también Mateo, incorporar un cúmulo de enseñanzas. Y finalmente, todas estas biografías contenían ese elemento de los acontecimientos que rodean la muerte. Es muy típico en nuestros textos, ¿no? Se rasgó el velo del templo, tembló la tierra. Eso es muy poco normal. Sin embargo, era general que ocurrieran cosas de estas extraordinarias, que se contaran o se asociaran a la muerte de un personaje de esta índole, ¿no? Por eso Mateo y Lucas hacen esa ampliación y lo hacen de esta forma. ¿Por qué? Porque un interés suyo grande es la divulgación del texto, la divulgación de la figura de Jesús. Perdón. Y para ello, pues utilizan una forma que se iba a distribuir bien. ¿Qué se vende hoy en la librería del Corte Inglés o en la librería en Ars? ¿Qué sé? En Ars no, porque no tienen... Por ejemplo, libros históricos. Libros históricos. O novela policíaca. Si se pone muy de moda la novela policíaca, Fred Vargas, que ganó el premio de Asturias este año, una autora francesa que escribe maravillosamente bien. Bueno, pues ese tipo de literatura tiene gancho y la gente busca escribir de esa forma para ser reconocido, ¿no? Buscan un medio de propaganda de lo que estaban anunciando. Así lo hacen Mateo y Lucas y así siguen el esquema de Marcos. La primera parte, según decíamos, Mateo y Lucas, que es el que nos interesa, tiene delante Marcos y amplía su evangelio, lo rehace, lo mejora desde esos tres pautas que hemos indicado. Segundo paso. ¿Cuáles fueron las fuentes de información de Lucas? ¿Cuáles fueron las fuentes de información de Lucas? Si leemos el comienzo del Evangelio, ya hemos leído un cachito, avanzamos un poco más, en el capítulo primero de Lucas, leemos: ya que muchos se han propuesto componer un relato de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, según nos lo transmitieron quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado cuidadosamente todo lo sucedido desde el principio, escribirte una exposición ordenada, ilustre Teófilo, para que llegues a comprender la autenticidad de las enseñanzas que has recibido. Creo que cuando hemos hablado en otras ocasiones de los evangelios de Mateo, exponíamos la coherencia, la relación entre tres evangelios. El evangelio de Mateo y el de Lucas tienen detrás, decimos, el evangelio de Marcos. Hay textos
textos que encontramos en Mateo y en Lucas que son propios, que son idénticos a los que plantea Marcos. Marcos está detrás y si los ponemos en 3 columnas vemos que la coherencia, las similitudes entre los 3 textos son claras. Podemos decir con total certeza que Mateo y Lucas han copiado a Marcos, han plagiado a Marcos. Lo negarán, porque todo el mundo lo niega, pero lo han hecho, lo han hecho. Entonces estaba bien visto, ¿no? Porque como al final lo que se trataba era de divulgar el Evangelio, pues bueno, todos los medios valen, o casi todos no. Pero Mateo y Lucas han copiado a Marcos, lo tenían delante y adelante con ello, ¿no? Pues lo utilizamos y seguimos esa tarea. Pero encontramos en Mateo y en Lucas muchos textos que están en ambos y no están en Marcos. Y decimos, pues hay otra fuente. Tienen delante otro texto, porque no es solamente oral. Tienen delante otro texto. Y se ha postulado la existencia de un documento al que llamamos documento Q. Se ha postulado porque no lo hemos encontrado todavía. Es decir, es una propuesta de trabajo. Vamos a ver, en los últimos 200 años se entiende que Marcos prevalece sobre Mateo y Lucas. En los últimos 100 años se plantea la existencia de Q como una colección de dichos, una compilación de dichos de Jesús que, bueno, pues circulaba y que tanto Mateo como Lucas pues tuvieron delante a la hora de elaborar su evangelio. Esto es un tema que está totalmente consensuado hoy, ¿vale? Es decir, no hay particulares dudas. No se ha encontrado el documento, pero eso no nos tiene por qué generar. Hay muchos libros que se han perdido. Fijaos, el Evangelio de Marcos estuvo a punto de desaparecer. De Mateo y de Lucas, de los siglos II y III, nos quedan muchísimos manuscritos. De Marcos solamente uno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está contenido en los otros. Claro. Es decir, si Marcos está prácticamente entero contenido en Mateo y en Lucas, ¿para qué me voy a comprar la edición vieja? Me compro la Biblia de Jerusalén aumentada y revisada. No me compro la edición antigua, ¿no? Ese es el tema. Pues es muy probable que Q haya desaparecido por una razón similar. Una colección de dichos que se utilizó, fue incorporada en los evangelios y ha desaparecido. Quizá algún día aparezca por ahí en alguna cueva como aquellas del Mar Muerto, ¿no? Pero bueno, esté ahí o no. Lo que sí que se ha hecho es reconstruirla. Los exegetas, con mucho cuidado, viendo los elementos comunes de Mateo y Lucas que no estaban en Marcos, lo que han hecho es una lista de ese material y redactar un documento, científicamente pues muy serio, ¿no? Con mucho rigor. Tenemos por lo tanto que Mateo y Lucas tienen delante a Marcos y tienen delante a Q, ¿vale? Pero además nos damos cuenta de que Mateo tiene delante o dispone de mucha información que es exclusiva suya, una fuente propia de Mateo, y que con Lucas ocurre lo mismo, que Lucas tiene unos materiales que le son propios. Dejamos a Mateo, que nos interesa Lucas. Es importantísimo el material de Lucas en el Evangelio. Prácticamente la mitad del Evangelio pertenece a esa tradición particular. Y relatos que son absolutamente significativos, son 17 parábolas son propias de Lucas. Y algunas muy... el buen samaritano, el hijo pródigo, la historia aquella de Zaqueo, el tema del rico y el pobre Lázaro, el tema de los de Maús, en fin, textos que son muy relevantes, ¿no? Y que nos hablan de esa particularidad del Evangelio de Lucas. Por lo tanto, contamos con esos 3 elementos. Cuando Lucas se pone a componer su Evangelio, según dice aquí, muchos han intentado hacer este trabajo. Yo tengo un texto, tengo Marcos, he estudiado, he investigado desde el principio,
tal como nos contaron los que fueron testigos, esa tradición oral que luego se va poniendo por escrito, y finalmente se da un paso más, ¿no? Yo mismo me pongo a la obra de redactar esta obra para ti, ilustre Teófilo. Seguramente este Teófilo era un mecenas de alguna comunidad que pone el dinero para que este evangelio fuese escrito y fuera divulgado para que fuese a determinadas comunidades, ¿no? Es muy interesante señalar en este punto que Lucas sigue muy bien el esquema de Marcos. Un esquema que, como hemos visto, tiene su origen en Galilea, es decir, Jesús hace un montón de cosas en el norte, y que conduce hasta Jerusalén. Este es el esquema de la obra, ¿va? En Marcos, este camino es, como hemos visto, un capítulo, el capítulo 10. En Lucas, pues son 19 capítulos, de donde se sigue que este elemento central de Lucas es verdaderamente significativo, es muy relevante en la composición del autor, en la composición del Evangelio. Y otra cosa más, además de respetar la estructura geográfica, que es una estructura catequética, porque lo que Jesús va haciendo es enseñar en el camino a los discípulos, es muy interesante caer en la cuenta de que normalmente Lucas respeta la secuencia de las escenas que propone Marcos, salvo en 7 ocasiones. Por ejemplo, en ese movimiento que hemos indicado, de Marcos 6 a Lucas 4, cuando la estancia en Nazaret la cambia de sitio. Pero por lo demás es terriblemente respetuoso con el Evangelio de Marcos. Cuando se ha hecho la postulación de Q, se sigue el esquema de Lucas, Hay materiales conjuntos, pues el orden de Lucas es el que se sigue, porque si ha respetado a Marcos, pues se entiende que también habrá respetado a Q. Eso es. Vale, tercer elemento, tercer apartado, y muy rapidito, en 5 minutos. La forma externa del Evangelio. Lucas es decía René, un autor del siglo XIX francés, que Lucas es el libro más hermoso jamás escrito. Y si lo leemos con ojos puramente literarios, ¿no? desde la estética, veremos que ciertamente la belleza literaria de las escenas es muy grande, ¿no? Es decir, el relato del buen samaritano, o el relato de Maús, o la narración que hay detrás del relato del hijo pródigo, de la parábola, son excelentes, ¿no? Eso no lo encontramos en ninguno de los otros evangelistas, por supuesto en Marcos de ninguna manera, ¿no? Que es mucho más tosco. Se ve que es alguien que sabe retórica, que domina el griego de una manera maravillosa y que tiene esa inquietud por presentar con calidad esa buena noticia de Jesús. La retórica de la época buscaba enseñar, pero enseñar deleitando. Es decir, que lo que haya que enseñar lo hagamos de una forma bonita, agradable, no burda, ¿no? Y por eso se esfuerza Lucas tanto en plantear esa cuestión. Ya hemos visto la forma de proceder. Lo primero que hace es recoger toda la información, monta un dossier con todo el material del que dispone, seguramente descarta muchas cosas y otras, pues bueno, dice esto tiene que entrar. En segundo lugar, pone orden, dispone una secuencia que, como hemos visto, toma de Marcos, incorporando relato de la infancia, enseñanza y apariciones, y finalmente se molesta por dar a todo ese material ordenado ya una forma que sea agradable, que sea hermosa, ¿no? Y realmente, como hemos dicho, lo consigue. Es un proceso realmente bonito, ¿no? Es un proceso muy, muy elegante. Importa que caigamos en la cuenta de que la organización del libro no es tanto cronológica como geográfica, y geográfica en el sentido de catequética, es decir, que el camino que hace no es un camino tanto geográfico de subida a Jerusalén, que es así, ¿no? Pero es un camino de discipulado, es decir, le van siguiendo a Jesús
sus discípulos, les va enseñando, les va mostrando el camino, les va enseñando el camino de la cruz, ¿no? Les va leccionando. Y a eso dedica la mitad del Evangelio. Eso es algo importante. Lucas es un relato, a toda esa historia le da la forma de relato, y en un relato es muy importante la trama. Y en la trama cuentan, decíamos cuando hablábamos de los Hechos de los Apóstoles, citando al Quijote, ¿no? En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo. Es decir, importa el espacio, y estamos marcando Jerusalén, Galilea, como lugares que se unen por un camino, Galilea, Jerusalén. En segundo lugar, no ha mucho tiempo, en Lucas también la visión cósmica de la historia, la visión de la historia de Lucas es muy interesante, ¿no? El tiempo de la promesa hasta Juan Bautista, nuestro Antiguo Testamento, el tiempo del cumplimiento en Jesús, el tiempo de Jesús, desde Jesús hasta su ascensión, y finalmente el tiempo de la Iglesia. En el Antiguo Testamento, bisagra entre Juan Bautista y Jesús, el Evangelio, y la bisagra que se hace entre el tiempo de Jesús y Hechos de los Apóstoles en el final de Lucas y el principio de Hechos. Y el tercer elemento, los personajes. Jesús es el protagonista principal y hay un protagonista oculto que es el narrador, que en Lucas tiene un papel verdaderamente fundamental porque establece una complicidad grande con el lector, hasta el punto que el lector conoce con Jesús y con el propio narrador cosas que el resto de la gente que está participando en la escena no conoce. Eso establece una complicidad grande, que sumerge al lector en lo que se está leyendo, en esa misma historia, y se sitúa al lado de los demás discípulos con Jesús para contemplar las escenas y para escuchar las parábolas de una forma muy, muy particular, ¿no? Es una narración muy bien hecha. Y termino. Hemos de recordar siempre que Lucas es la primera parte de una obra mayor. El Evangelio es la primera parte de una obra que completa el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya explicábamos ese final de Lucas, con el comienzo de Hechos, las mismas historias, esa bisagra que se forma con la ascensión, las apariciones y el destinatario. Al comienzo de Hechos y al comienzo de Lucas todo va dirigido a aquel gran Teófilo, ¿no? Una palabra para terminar, aunque mañana redundaremos en ello si tenemos un momento. ¿Quiénes son los destinatarios de este Evangelio? Pues con toda probabilidad las comunidades o fundadas por Pablo o a las que Pablo había anunciado el Evangelio, ¿no? Son los destinatarios tanto del Evangelio como del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, el horizonte es Asia Menor, Grecia, Roma, Italia, las regiones de Italia, con comunidades de procedencia mayoritariamente paganas, inmersas políticamente en el Imperio Romano, culturalmente en el helenismo, y unas comunidades que necesitan primero ser animadas en los años 80, ya no tienen pues Pablo ya no está, les escribió después unas cartas cuando no pudo ir, después los discípulos de Pablo a Efesios y algunos más escribieron unas cartas, y finalmente el evangelista les manda unos escritos, ¿no? para acompañar a aquellas comunidades, igual que Marcos hace lo mismo con otras, y Mateo y Juan. Y eso tiene mucho interés, ¿no? Y hay un dato claro. Una de las premisas de Lucas es defender la imagen de Pablo, que había sido denostada en muchos casos por los judaizantes cristianos que procedían de Jerusalén, ¿no? Bueno, pues por ahí va un poquito la cosa. Son las 8 en punto. No sé si hay alguna pregunta o lo dejamos para mañana.